Todos en cierta medida estamos en un estado de madurez, todos, ¿vale? Y quien no lo reconozca, mal, ¿vale? Habrá personas que más, habrá personas que menos, pero estamos en una sociedad que sus connotaciones sociales, culturales, fomentan en gran medida esa inmadurez. Cada vez estamos en unas circunstancias donde cuesta más emanciparse en muchos sentidos y fomenta un poco estas conductas que vamos a detallar, ¿vale? Por lo tanto, al final, lo interesante sobre todo es tener la valentía y el coraje de reconocerlo, porque en el momento en que reconocemos cuál es nuestro error o cuál es nuestra vulnerabilidad o nuestra debilidad, que es un gesto que merece honradez, en ese punto es cuando podemos hacer algo para trabajarlo, ¿vale? Entonces, una de las primeras características que yo quiero destacar es, que tiene mucho que ver con este perfil, es el hecho de esperar, ¿vale?, que todo el mundo tenga palabras bonitas para nosotros y que nos felicite. Es decir, la dificultad en recibir feedback negativo o que nos digan que no hacemos bien las cosas, ¿sí? Esta es una característica muy habitual, ¿sí? La persona inmadura trata de siempre darle voz sobre todo a las personas que tienen felicitaciones o que te van a decir pues lo bien que haces las cosas y demás. Y ese perfil de personas, cuando viene alguien que puede ser un profesor, un mentor del tipo que sea, o incluso pues un padre, que les dice, oye, mira, esto no se hace así o esto lo haces mal, se hunden a la primera, ¿sí? Y por lo tanto, por esa precisa razón, evitan exponerse. Evitan tomar ciertas decisiones, quizá a nivel profesional, ¿sí?, quizá a nivel relacional, porque donde todos esos ámbitos en los que pueden sentir que pueden cometer un error o que pueden fallar, como tienen miedo a transitar por esa experiencia, lo que hacen es defenderse y no exponerse nunca, ¿sí? Es como que viven siempre detrás de un muro, donde ahí no cometen fallos, donde ahí no se arriesgan, no toman acción, y como por tanto no toman acción, nadie les puede decir que hacen las cosas mal. Y se sienten protegidos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con el segundo punto. Tienen un profundo complejo de inferioridad. Y esa es la razón por la cual no emprenden, en muchas ocasiones, este tipo de acciones. Siempre tratan de protegerse, ¿sí? Y sobre todo, poner la oreja en quien me felicita y me da las gracias y tiene palabras bonitas para mí, ¿sí? Tercer punto, también tiene mucho que ver con lo que estamos comentando. Suelen mostrar un bloqueo a nivel de qué dirección tomar en la vida. Es decir, les cuesta tomar decisiones, ¿sí? Es como si su vida fuera siempre provisional, ¿sí? No quieren jugársela en tomar una decisión que sea incorrecta y por lo tanto siempre se sienten como desorientados o estancados. Y esto se puede ver en muchas personas, que no terminan de afianzarse en una profesión o que van teniendo trabajos temporales y nunca tienen, ¿no?, una dirección clara en su vida. O, por ejemplo, a nivel de relaciones, que no terminan de comprometerse con nadie, sino que van pasando de una a otra sin realmente generar una conexión más profunda con nadie, ¿sí? Es como que todo es temporal, porque no quieren jugársela. Porque ¿y si me equivoco? ¿Y si ese no era el camino? Quizá otro camino era mejor que ese. Y así es como viven, ¿sí? Como que quizá me deparaba un futuro mejor que la realidad que tengo ahora. Y ese miedo a equivocarse también lleva a no tomar ninguna decisión y no decantarse por nada. Y al final la vida es elegir y sacrificar ciertas cosas por quedarse con otras, ¿sí? Esto se traslada, como digo, en quizá no terminar la educación si estamos estudiando, o quizá si hemos estudiado no buscar trabajo o postergar un poco esa decisión, o quizá si estoy en un trabajo, pues no terminar de comprometerme en ese trabajo, o quizás si me dicen las cosas que hago mal o me dan un feedback, pues me voy y ya os apañaréis, ¿sí? Todo ese movimiento, ¿vale?, que tiene que ver con una falta de estructura y una falta de normas internas, ¿vale? Y una falta de disciplina muy clara. Tienen una incapacidad para gestionar los fracasos, ¿sí? El ansia de recompensa es muy alta, es decir, yo cada vez que hago una acción ya necesito que me digan ya necesito que me feliciten por eso, ¿sí? Tiene que ver con querer saltarse ciertas fases de aprendizaje, querer acotar caminos, querer llegar ya a ciertos resultados, a ciertas metas, que tiene mucho que ver con el mito de Ícaro, que es acercarse al sol demasiado pronto,
sin haber hecho el trabajo previo de todo el proceso que conlleva un aprendizaje, de algo nuevo, de una habilidad, de una maestría, de lo que sea. ¿Sí? Decía una frase que al final un experto en la materia es aquel que ha podido cometer todos los errores de ese campo. Ese es el experto. ¿Sí? Y para eso se requiere cierta voluntad. Y poder dejar tu orgullo y tu concepto al lado y sentir que necesitas ayuda de otras personas. Y esta es otra característica, que tienen un complejo narcisista, de sentir que yo soy superior y que los demás están aquí para servirme. Sí. Esto también es una característica muy habitual. Precisamente por ese miedo a ser visto, porque al final la humanidad es eso, ¿no? Yo te muestro mis fortalezas, pero también te muestro mis debilidades. Y de la misma forma que yo tengo la transparencia y la sinceridad de decir, mira, esto se me da bien, ¿sí? También te sé decir que hay ciertas cosas que se me dan mal, que no sé hacer, que necesito ayuda y que necesito que me acompañen. ¿Sí? Entonces, precisamente por todas esas connotaciones, estas personas luego les cuesta mucho intimar con alguien. ¿Sí? Hay una gran incapacidad de estar en intimidad consigo mismos y también con otras personas. Porque intimar con alguien requiere también, es exactamente el mismo proceso. ¿Qué es intimar? Es abrir el corazón a otra persona y decirle, oye, mira, yo soy así, tengo estos defectos, me han pasado estos traumas, un montón de cosas que requieren y exigen vulnerabilidad, sensibilidad. ¿Sí? Y a muchas personas les cuesta hacer ese gesto, ¿entendéis, verdad? Entonces, carácter narcisista, muy importante también. Esas personas sienten, precisamente como no tienen ese contacto humano y están protegidas de ese tipo de relaciones, al final sienten que las otras personas están a su servicio. Es como que yo, como tengo esa posición de superioridad y parto de ese autoconcepto, que no deja de ser una compensación de lo fracasado que me siento en el fondo, ¿sí? Lo que quiero es que los demás me cuiden, me sostengan. Establezco una relación maternal con el mundo, que es lo que hace un infante. ¿Sí? Todo esto trasladado a las relaciones de pareja, que también es muy importante verlo, ¿vale? Como hemos dicho, también en las relaciones de pareja les cuesta reconocer sus errores y defectos. Son demasiado orgullosos. Y esto impide al final poder resolver ciertas discusiones. Y cuando aparecen los problemas, ¿qué hacen? Me voy. Corto la relación. Quizá la dejo o quizá escapo. Pero cuando aparecen las dificultades, lejos de enfrentarlas, lejos de querer sentarme con mi pareja y a ver las cosas y comunicarme asertivamente para poder encontrar un punto de equilibrio y establecer esa negociación, lo que hago es irme. Porque yo no tengo esa madurez para poder establecer todo eso. Eso también requiere de madurez. Requiere de mucho coraje sentarse con alguien y decir, vamos a resolver nuestras diferencias. Yo voy a escuchar tu punto de vista, pero tú también vas a escuchar el mío. Y de la misma forma que yo voy a escuchar tus razones, tú tienes que escuchar las mías. Y voy a reconocer lo que yo considero que tengo que cambiar para poder resolver esto. No me voy a quedar con toda la razón. ¿Entendéis? Allí también se produce todo esto. Entonces no llegan a comprometerse verdaderamente con nadie. Están así tenemos a día de hoy de hombres y mujeres que van pasando de flor en flor y no llegan a establecer ese compromiso con nadie. ¿Sí? No sé si os van viniendo ideas sobre personas de vuestra vida. Quizás vosotros estáis en el complemento contrario, ¿sí? No lo sé, ¿vale? Pero en definitiva puede ser que mi pareja sea así, puede ser que tenga hermanos o hermanas que tengan un poco esas características, o puede ser que yo mismo me cueste establecer esa intimidad y esa conexión emocional con alguien. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con el último punto, que es que no hay espíritu de sacrificio, porque al final el compromiso con cualquier cosa, ya sea con una pareja, ya sea con una empresa, ya sea con cualquier proyecto de vida, exige sacrificio. Exige monotonía también. Regularidad. Pasar a tener una fase mucho más estable, en que quizá ya no hay tantos estímulos y me pierdo ya mucho movimiento vital. Pero me quedo con lo que me quedo, ¿entendéis? Y esa monotonía los ahoga y los asfixia.
¿Vale? ¿Por qué establecen al final relaciones esporádicas, relaciones momentáneas con diferentes personas? Por y para protegerse. Porque tienen miedo a una posible ruptura, tienen miedo a la soledad, tienen miedo al abandono. Y al final, cuando una persona se arriesga al comprometerse, también se arriesga a ser abandonada y a perder todo eso que ha construido. Entonces, primeras preguntas reflexivas que planteo, ¿sí? Que es, ¿qué actitudes de las anteriores me corresponden o pueden tener que ver conmigo? ¿Sí? Y o en quién las puedo ver reflejadas. ¿Vale? ¿Tenéis ya alguna idea simplemente ahora para mencionarlo, para identificarlo? Constanza, a ti te han venido cosas, ¿verdad? Que te iba viendo cómo asentías con la cabeza. Porque al final me interesa también interactuar con vosotros porque los ejemplos reales son los que le van a dar sustancia a todo esto. ¿Qué te ha venido a ti, Constanza? Sí. Me venía a mí misma, estaba relacionando mucho conmigo con esto que decías de no comprometerse y yo lo veo en dos aspectos de mi vida que hoy en día es lo que me lleva a estar donde estoy. Uh-huh. Yo si bien en mi pareja no tengo ese problema o ese patrón, sí lo tengo mucho en que yo perdí 3 embarazos en estos últimos 11 10 meses. Uh-huh. Y hablándolo con mi terapeuta para poder sobrellevar todo esto, es mucho esto de no comprometerse. Está bien, me embarazo y me empiezan a llegar todos estos miedos de, ok, pero tu marido no va a estar quizás lo suficientemente Vale. presente, no va a ser el mejor padre. Entonces ahí es como que el Correcto. embarazo se detiene. Correcto. Bueno, a ver, Esto de párate ahí. comprometerse. Ya digamos que me estás vinculando un poco ciertas circunstancias con el hecho de que tú te embaraces o no te embaraces o que ese embarazo salga o no salga adelante, ¿vale? Y esto, bueno, habría que ponerlo en duda. Puede ser eso o puede no serlo, ¿vale? A mí lo que más relevante de todo lo que me has dicho es que tú me has dicho, con la pareja no tengo ese problema o estoy bien, ¿vale? Lo cual también pongo en tela de juicio, porque no lo sé. Es decir, el hecho de que tú te defiendas tan rápido, quizá me indica lo contrario. ¿Me explico? Claro, Es no, decir, o que al sea, final el sí, patrón es sí es una cuestión de pareja y sí puede ser el hecho de que tú veas o estés identificando que tu pareja puede tener ciertas connotaciones de este tipo que no te hacen estar segura del todo. Y eso sí puedo creérmelo. claro. Sí, sí, no, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Entiendes? Es diferente, ¿eh? Yo, O sea, hay una parte de ti que quizás se sí, resiste a verlo, pero puede ser. ¿Qué has identificado en tu no, pareja de no, todo eso? sí, pero yo como que ese patrón más lo veía en el ámbito laboral, por ejemplo, y no lo veía tan así con mi pareja, que si bien obviamente hay problemas, pero no los veía tanto como esto de querer esconderme, porque yo con mi pareja soy más al revés, de sentarme y Claro, hablar y pero muy fíjate, resolutivo. ahora vamos a hacer ese trabajo. Yo te estoy hablando con él ahora, ¿vale? Yo no dudo que tú puedas sentir eso en otras áreas de tu vida. Pero vamos a trabajar con esta, si te parece, porque seguro es más significativa, ¿verdad? Que el trabajo, al final, la vida de pareja. Y entiendo yo, ¿qué edad tienes tú ahora? 30. Que hay una parte de ti que seguramente quiere ser mamá por los intentos de embarazo. Quiero decir, por todo lo que me estás hablando, eso tiene mucha más potencia emocional que el trabajo, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, fíjate, puede ser de cosas que has identificado en ti, pero me interesa sobre todo, que aquí será más resolutivo, verlo a nivel de proyección, qué es lo que tú ves en él. Que pueda Yo veo una generarte persona esa incomodidad, inseguridad o estrés interno de todo esto que estamos hablando. que no le puedo, o sea, que no me genera suficiente confianza en que voy a poder contar con su apoyo, digamos, con Exacto. su Vale. Esto es diferente. ¿Ves? Fíjate, ¿qué pasa específicamente que te hace pensar eso? que él pone mucho en primer lugar su trabajo. Bien. Ok. Y Muy bien. Perfecto. yo soy al revés. Yo pongo en primer Sí, lugar sí. la familia y Normal. por eso estoy Normalmente, acá. normalmente Dios los cría y se juntan, ¿sí? Para uno aprender del otro, ¿vale? Pero fíjate, es interesante. Es decir, quiero que entendáis, ¿vale? Que una de las premisas que defendemos nosotros, que es la conciencia de unidad, ¿vale? No deja de ser casualidad. Esto es lo que decíamos con responsabilidad, ¿vale? Vamos con los ejemplos a trabajar esos binomios. La parte victimismo infantil diría, es que claro, mi pareja trabaja todo el día y así no hay quien pueda formar una familia.
y trataría, ¿no?, de hacer cambiar la conducta de mi pareja para que pase más horas en casa, ¿vale? Para que esté más por mí y por el hijo que tenga que venir o la hija y esté más implicado emocionalmente en casa. Eso es pelearse con la realidad. Y normalmente uno sale perdiendo cuando hace eso. ¿Vale? Normalmente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos jugar a ser dioses, es decir, no podemos manipular de esa manera el personal. Si no, estaríamos todos jodidos. Por suerte la vida nos impide hacer eso, porque si no el mundo sería un caos. ¿Os imagináis? Entonces, Constanza, igual que cualquier persona en su vida, si hay una situación que no le gusta, en lugar de enfocarse en cambiar esa situación, lo único que tiene que hacer es plantearse quién quiero ser yo con respecto a esa situación. Entonces, el siguiente paso, cuando nos encontramos con esto, es entender qué hace, o sea, qué partes de mi inconsciente y de mi ser hacen que yo me encuentre con esta realidad. Esta es la clave de todo. No es juzgar la realidad, sino tratar de comprenderla. Este es el trabajo que hacemos. No, mis esfuerzos no están enfocados en cambiar las circunstancias, sino en comprender por qué me encuentro con esas circunstancias. Y entonces las acciones que voy a emprender posteriormente van a estar mucho más en coherencia con mi ser. Entonces no es casualidad, Constanza, que tú te encuentres con un hombre en el que no esté implicado en tu relación y que esté trabajando, ¿vale? Porque eso es una forma de defensa. ¿Vale? Es un mecanismo de defensa atávico, te diría yo, ¿vale? Donde seguramente, ¿vale?, ciertos hombres de tu familia sí han estado muy presentes y han generado mucho estrés. Que puede ser desde el papá o desde el abuelo materno, pero en definitiva, tú no dejas de mantener cierta independencia o autonomía y excluyes al hombre para no sufrir ese estrés, ¿entiendes? Tu posición no deja de ser una compensación familiar. Y tú te estás defendiendo como mujer a un ataque que puedes haber recibido tú, pero que sobre todo han recibido generaciones anteriores. Entonces, ¿qué estoy compensando? El dolor de ciertas mujeres donde sí han tenido quizá el hombre en casa o donde se han sentido sujetas al estrés que un hombre ha generado en casa. ¿Qué hago yo? Inconscientemente, buscarme a alguien que no vaya a estar muy implicado para defenderme de eso. ¿Verdad que te hace sentido así, verdad? A mí, ¿Qué te viene? lo que sí, por ejemplo, yo también tenía a mi papá que era lo mismo, trabajaba mucho. Correcto. Y tu madre Y cuando estaba estaba en la casa, un poquito sola, digamos. claro. ¿Vale? Entonces yo me veo como repitiendo la misma historia que mi mamá. Seguro, Constanza, que tú y tu madre estén repitiendo una historia que tiene que ver con tu abuela materna. Muy probablemente. Donde ahí sí, Tal cual. háblame de la relación de ellos dos y de lo que sucedió en este sentido. De mi papá y mi mamá. De tu abuelo materno y tu abuela materna, los padres de tu madre. ¿Qué sabes? Bueno, mi abuelo trabajaba en los trenes y Ujú. se iba y estaba mucho tiempo afuera y mi abuela estaba sola en la casa con las 3 hijas. Oh, ok, o Y sea, mi abuela tenía más el de lo doble mismo. rol. O sea, al final estáis las tres, toda la línea de mujeres estáis exactamente igual. ¿Sí? Sí. Que es, fíjate, excluyendo al hombre de la participación y la implicación familiar. ¿Sí? Esto no es casualidad, ¿eh? Si tiráramos más para arriba encontraríamos esto que te digo. Pero al final lo interesante aquí es entender, fíjate, entender cómo se quedó, por ejemplo, o cómo experimentó la abuela, o incluso también me puede valer tu madre, el hecho de que estuvieran solas con todo eso. Porque ahí se establece una relación muy clara, que es que yo no puedo confiar. O sea, tú en tu cabeza, tú ves el ambiente emocional de tu casa o ves el ambiente emocional que vivió tu madre y hay una creencia clara, que es que tú no puedes confiar en los hombres para que ejerzan el papel como padre, porque nunca han estado. Definitivamente. Definitivamente. ¿Entiendes? Tú no has visto, o sea, quiero decir, no has visto... La forma de ser padre en todo caso es trabajar, aportar dinero quizá y poco más, pero no relacionarte con los hijos, Exacto. ¿verdad? Sí. ¿Qué sabes quizá de la experiencia de la abuela, de cómo eso, no sé, o directamente las palabras de tu madre, a nivel de quejas de tu padre, a nivel de discusiones que había sobre esto? Y claro, por la parte de mi abuela, ella optó por salir a trabajar en su momento y bueno, después salí a trabajar y tener medio este doble rol padre-madre. Ujú. Y en el caso de mi Exacto. mamá era más
esto de quedarse como en la casa, cuidando a los hijos, ejercer muy bien su rol de madre, estar siempre para nosotros, pero siempre también estaba la queja de que el padre no venía, que el padre no estaba, y de hecho sí, mi papá, qué sé yo, llegaba tarde a la noche, o no estaba, o estaba sin estar, y esas cosas. Exacto. Entonces, fíjate. Aquí, fíjate, por un lado tienes la posibilidad de la abuela, que es abarcarlo todo, que ahora has dicho tú muy bien, que es hacer de padre y madre, que seguramente te ha pasado por la cabeza esa posibilidad de decir, pues mira, ya me apañaré yo, ¿no? Con los hijos que tenga y con mi trabajo. ¿Verdad que te ha pasado por la cabeza aplicar ese recurso? Y la otra, que es la opción de mamá, que es, pues yo me encargo de una cosa y tú de otra. En realidad, tú no eres ninguna de las dos. ¿Entiendes? Todo ese tipo de cogniciones no tienen que ver con nosotros, porque en el fondo tú lo que quieres es conectar de otra manera con tu pareja y con los hombres en general, que es seguramente la conexión que se cortó con papá, con el tuyo. ¿Vale? Y el deseo de una niña de estar más cerca de él. Esto seguro ha estado. ¿Verdad? ¿Qué te viene con esto que te estoy diciendo ahora? O sea, la experiencia de constante decir, hostia, quiero pasar tiempo con papá, o quizá cada vez que paso tiempo con él no se termina dando una intimidad, una conexión. Bueno, yo ahora vivo en Francia, yo soy de Argentina, y con mi papá la conexión que tenemos, hemos restaurado el vínculo, o sea, hoy en día nos llevamos bien, pero todo es por teléfono porque hace quizás 5 años que no nos vemos en físico. ¿Cómo fue en fases anteriores? Porque se ha restaurado significa que estaba estropeado antes. ¿Cómo fue? Sí, fue sobre todo en la adolescencia, fue muy conflictual, muy al punto de no entender por qué siempre todo era no, o de sí, muy conflictual, digamos. Exacto. Sobre todo en la parte Ponme un ejemplo de concreto de cómo todo era no. Mi papá tiene una forma de ser que vos le vas a pedir algo, lo que sea, y su primera respuesta va a ser siempre no. Correcto. Y quizás después pensaba con el tiempo y era sí, pero ya todo el momento de angustia. Aquí tienes la clave para ti, cariño. Cuando yo alejo al hombre de mi vida, no dejo que me corte las alas. ¿Entiendes? Sí. No dejo que corte parte de mi desarrollo. Entonces yo no tengo la concepción del hombre como alguien que me ayuda, lo que decíamos antes, a emanciparme y a construir ciertas cosas para fortalecer mi identidad, sino es alguien que boicotea mi identidad. Entonces, para yo poder ser, lo necesito lejos. Por eso te has buscado a alguien que está refugiado en el trabajo. Ya está. Ahora lo hemos encontrado. ¿Ves? Entonces, esto es muy normal y es lo que vamos a trabajar ahora, ¿vale? Y me va muy bien el ejemplo que acabamos de trabajar, porque al final, nosotros, la experiencia que tenemos de mamá y de papá, no dejamos de proyectarla en los hombres y las mujeres de nuestra vida. Entonces, si yo he tenido un padre castrador, un padre que a mí me ha impedido ser, o que ha boicoteado gran parte de mis decisiones, o de cualquier cosa que yo quisiera, pues eso, ¿no? Que fomentara mi criterio y que fomentara mi propia experiencia y mis propias decisiones y mis propios errores, por supuesto. ¿Entendéis? Como no he tenido un padre que me apoyara en todo eso, al final mi forma de funcionar es alejar a los hombres de mi vida para yo poder ser. Pero eso no ayuda en nada, porque al final tú seguramente, Constanza, te encuentras en que cada vez que tienes que tomar una decisión, cada vez que tienes que tomar, pues yo qué sé, construir un proyecto en el sentido que sea, no te ves con la valentía suficiente, con el coraje suficiente. ¿Por qué? Porque las voces están en la cabeza. Y al final mi forma de estar con el padre es hacerle caso. Que eso es lo que al final lo que estás buscando. Por eso sé que tú quieres una relación distinta con él. La mujer que quiere al hombre lejos es porque es una mujer que no ha podido ser al lado del hombre. ¿Entendéis? Su imagen y su concepto se ha deconstruido al lado de esas personas. Buena noticia para ti, eso es completamente mentira. Y cuando podemos empezar a ver eso, podemos empezar a cambiarlo, ¿entendéis? Y tú poder empezar a tener un modelo de hombre distinto también en tu interior. Y eso significa tener la confianza suficiente de, pues a nivel laboral, que me decías, ahora ves, podemos vincularlo con lo otro que me querías comentar, que seguramente tiene mucho que ver con las dificultades a nivel laboral que te encuentras. ¿Vale? Pero todo esto
tu relación con el hombre interno también te va a fortalecer a nivel de determinación, fortaleza, seguridad en ti misma, en tus decisiones, en no sentir que un fracaso es un derrumbe total de todo. ¿Me explico? Todo esto que estamos hablando. Y poder salir... Claro. ¿Te hace sentido, verdad? Sí. ¿Qué te pasa a nivel laboral? Ahora sí. A nivel laboral me pasa siempre el mismo patrón, es que yo desde que llegué a Francia he tenido 2 trabajos increíbles, trabajé en un banco, trabajé para un ministerio, trabajos realmente que yo jamás hubiera soñado tener esas posibilidades. Fíjate, donde ¿ves? yo me sentía muy Esto bien. también es un elemento negativo, que es no me creo que yo pueda valer para esto. Es decir, yo no me merezco algo bueno del mundo. Es verdad. Todo es Y lo que importante. me pasa ahí, Quédate con esto también, porque al final, en el momento en que llega algo muy bueno para mí, pero no termino de creerlo, ya lo estoy empezando a estropear. Y esto también tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, que es una falta de autoconcepto. ¿Sí? sí, Como quien, yo qué sé, porque tengo un cuando trabajo con un yo buen llego al- salario, unas buenas condiciones, no termino de... ¿Yo esto conmigo? ¿Pero por qué? Y esto tiene mucho que ver con tu valor como mujer y con tu identidad. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con esos Sí. trabajos tan perfectos? Yo llegaba al puesto y una vez que ya estaba en el lugar, en vez de afianzarme y mostrarme y decir, sí, yo puedo, o sea, yo sé de lo que soy capaz, era como, ya me echaba tipo medio Claro. no me miren, no me pidan, Exacto. que otro lleve las responsabilidades. Exacto. Y siempre entonces terminaba otro que estaba, tipo otro, yo soy Sí. diseñadora gráfica, otro diseñador gráfico del equipo. Optabas por ocultarte. ¿Sabes por qué, Constanza? Exacto. Porque lo que se ha juzgado en tu familia es exponerse. Que es Ujú. estar en una primera línea laboral, que es abuelo y es papá. ¿Entiendes? Si yo soy exitosa a nivel profesional, ¿a quién te estás pareciendo? Claro. A lo que no puedes ser y a lo que se ha escondido en la sombra como mujer y como lo que tú puedes ser. Y por eso cuando siempre empiezo con un contrato temporal, Exacto. como yo me escondo, Claro. llega alguien que se muestra, Claro. que le dan el puesto ¿Entiendes? y yo mi contrato se termina. Ahí tienes el recurso. O sea, al final todo es... Ya está, hemos juntado todas las piezas ahora. Ya ha sido un boom neuronal. ¿Vale? Ya está, lo tenemos. Lo importante de todo esto, sobre todo, ¿vale? Es que te quedes que al final, esto es lo que Jung llamaba el oro de la sombra. Que es lo que se ha juzgado en la familia y lo que no han podido ser las mujeres, a mí toca empezar a serlo. Fíjate, quizá una parte de ti, en lugar de enfocarse en ser mamá y demás, te lo he dicho al principio, quizá es, pues, aprender un poco de lo que te aquejas de tu pareja, que es fomentar tu parte laboral. Y empezar a generar desde otro sentido, ¿me explico? Desde otro ángulo. Es quizá lo que llevas mucho tiempo sintiendo querer hacer. Pero la lealtad con las mujeres es no, tú vas a ser madre, vas a cuidar de los hijos y esto es lo que te toca. Y quizá mi voz interna va en otro sentido. Y esto puede explicar por qué no se daba, puede explicar en parte, por qué no se daba el formar una familia. Porque tú no sentías del todo que es tu momento. Puede ser. ¿Entiendes? Ahora quitamos a nuestra pareja, ya no lo señalamos como la causa de nada, sino que al final nosotros no estamos seguros de tomar ese paso porque lo que queremos es otra cosa para nosotros. ¿Verdad? Es verdad. Y ahora sí, quizá tu foco es, no lo sé, pero esto es una decisión ya de cada uno, pero tu foco es, pues oye, mira, voy a recuperar quizá a nivel laboral esas oportunidades que se dieron, esta vez me las voy a creer, no voy a tener miedo a mostrarme y quizá mi pareja me puede ayudar en ese sentido y le puedo preguntar ciertas cosas y que me ayuden en todo ese proceso sin ningún tipo de miedo. Y no voy a sentir que estoy fallando a las mujeres de mi familia, todo lo contrario, voy a empezar a completar lo que ellas no pudieron hacer por circunstancias que les impidieron crecer en ese sentido. ¿Entiendes? Tú ya te has generado un contexto perfecto para tú poder fomentar toda esa parte. Ahora solamente hace falta creértelo. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto nos da pie, ¿vale?, a revisar la segunda parte, que es el origen de esta actitud, pues de no terminar de crecer o de no terminar de creérnoslo o de no sentir que somos capaces de adquirir cierta madurez o cierta identidad personal. ¿Vale? Esto al final son
son pasos que nos llevan a esa individuación y a construir un ego fuerte que nos permita desenvolvernos por el mundo. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, al final los padres tienen mucho que ver con la configuración de nuestra identidad y de cómo nosotros a día de hoy reaccionamos en estas diferentes circunstancias. Entonces, vamos a empezar por mamá, ¿vale? Que tiene mucho que ver con todo esto, ¿vale? No hemos tocado la pieza de mamá a fondo, pero al final, si yo no puedo ser en el mundo o sentir que tengo pues, un permiso para poder construir lo que yo sienta allá donde voy, ¿vale? Tiene mucho que ver con estas dos figuras, pero sobre todo con mamá, ¿vale? Y con el permiso que recibimos de ella de poder ser. Fijaros en el caso de Constanza, que ya solamente por mimetización yo veo a mamá y ya como mujer ya me queda claro qué puedo hacer y qué no. Y cómo todo eso se va filtrando, ¿entendéis? Entonces, una de las primeras conductas claras que ejerce una madre para infantilizar a los hijos, ¿cuál es? Pues la famosa sobreprotección, ¿vale? El exceso de protección, que es lo que en muchas ocasiones lleva al hijo. Con los hombres pasa mucho más, ¿vale? Está estadísticamente comprobado que, por ejemplo, el trastorno narcisista es un 60% superior en hombres que en mujeres, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mujer, madre en este caso, no deja de proyectar su pareja ideal en el hijo. Y eso, en muchas ocasiones, conlleva una castración importante de ese hijo. En la mujer es diferente, porque en la mujer proyecta el tipo de vida que ella le hubiera gustado tener o que considera que debe tener, ¿no? Es como que se sigue alimentando de su vida a través de la vida de la hija. ¿Sí? Son proyecciones diferentes. Por lo general se categorizan así. Entonces, la mujer, desde el impulso de querer generar un hombre perfecto para ella, termina dándole, a través de esa sobreprotección, todos los derechos a ese niño, ¿sí? Y ese niño se termina convirtiendo, pues precisamente en lo que pretendía evitar, que es a alguien que se siente superior a los demás, que siente que los demás están a su servicio y que por lo tanto es alguien que ejerce manipulación y maltrato. Porque no ve realmente a las otras personas como personas, sino como objetos que están a su servicio y para su satisfacción. Y hay muchos hombres que tratan así a las mujeres. Y normalmente esos hombres provienen de entornos en los que hay una mamá sobreprotectora que lo ha castrado. A base de protegerlo. ¿Sí? Un exceso de permisividad, dice, puede conferir al hijo un narcisismo excesivo que termina convirtiéndose en una sensación de superioridad. Se acostumbran a recibir un trato especial. Esto es lo que sucede. ¿Sí? Y eso es lo que hace que acaben perdiendo cualquier sentido de responsabilidad sobre los problemas que hay. Como el mundo tiene que estar a mi servicio, cuando el mundo no es como yo desearía, la culpa es del mundo, no mía. Porque a mí me han enseñado que todo está configurado en base a lo que necesito. Por lo tanto, si algo no va bien, es algo externo, no algo interno. ¿Sí? Y estos perfiles, como digo, de hombres habitualmente, no pueden llegar a generar una empatía verdadera con nadie. No se lleguen nunca a poner en el lugar de otra persona, no llegan a conectar emocionalmente con nadie más que consigo mismos. ¿Sí? Eso es lo que hace un narcisista, en definitiva. El otro lado, o la otra polaridad, que es una conducta que genera igual descendencia con este tipo de perfil, es la carencia afectiva, que sería el otro lado, ¿sí? La parte contraria. ¿Por qué? Porque al final cualquier niño necesita cubrir. O sea, un niño es normal que tenga un carácter narcisista. Es normal. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos 2, 3, 5 años, se produce una relación vertical a nivel afectivo con los padres, donde yo únicamente recibo afecto, no doy. ¿Sí? Eso, ¿vale? Esa relación tiene que ir haciendo un proceso de traslación hasta un punto horizontal en el que yo doy afecto y también recibo, ¿vale? Y eso es lo que confiere al final una relación adulta. Pero hay personas que solamente siguen manteniendo esa relación vertical en la edad adulta y siguen esperando mamás allá donde van, que es lo que decíamos antes. ¿Sí? Yo sigo juntándome con gente para que me provean de afecto, de cuidados y de protección.
pero en ningún momento me planteo yo poder dar todo eso. Cuando a mí no se me han cubrido esas necesidades por una carencia afectiva, en lugar de sentirme lleno, lo que voy a hacer es juntarme con las personas para llenar ese vacío. Y precisamente voy a estar buscando madres allá donde esté. Porque me ha faltado esa contención. Pero ¿qué pasa? Que nunca llega a llenarse esa contención. ¿Por qué? Porque son necesidades de un niño, no de un adulto. No, son necesidades que no me corresponden. ¿Entendéis? Entonces, si esas condiciones no se dan, ¿qué hace el hijo? Buscar desesperadamente cubrir ese vacío mediante elementos externos, como pueden ser objetos materiales, dinero, reconocimiento, éxito profesional, relaciones esporádicas, ¿sí? Es como que te da sensación por un momento de que soy importante y de que sí valgo. Pero luego todo eso se desmorona porque no parte desde una seguridad interna y desde una sensación interna, ¿sí? Y lo construyo todo desde esa carencia. Y por lo tanto boicoteo cualquier contacto personal con quien sea. ¿Vale? Un claro ejemplo en nuestras queridas historias infantiles que tiene que ver con este perfil, Peter Pan. Peter Pan, que además hay muchos autores que hablan del síndrome de Peter Pan o del hombre eternamente adolescente, que no quiere crecer y que se encuentra un poco en estas circunstancias, ¿sí? ¿Qué le pasa a Peter Pan? Peter Pan es un niño herido en su infancia que se ha sentido abandonado por sus padres y a fuerza de no querer aceptar esa realidad, ¿qué hace? Quedarse en un estado infantil de forma permanente y se junta con una mujer, que en este caso es Wendy, para que lo cuide eternamente. ¿Entendéis? Entonces son hombres que se juntan con madres. ¿Sí? Y también habría que ver por qué esas mujeres les interesa inconscientemente juntarse con hombres inmaduros. ¿Entendéis? Puede haber muchos beneficios secundarios ocultos detrás de esa decisión. ¿Vale? Como por ejemplo manejar la relación a su antojo. Que sean personas que no desafían ninguna de las decisiones que toman. Poder tener el control sobre la casa, sobre los niños y sobre el hogar. ¿Sí? Y ejercer un control en todo lo que pasa. Que no discutan mi palabra. O sea, hay un montón de cosas que pueden estar asociadas al hecho de tener un hombre hacia mi lado. ¿Sí? Y esto lo hemos visto cantidad de veces. Entonces, Peter Pan, igual que muchos hombres de este tipo, se refugian en un mundo de fantasía, en un mundo provisional, en un mundo, pues eso, que en el fondo no es real, porque son incapaces de afrontar el dolor que en el fondo sienten. ¿Sí? Por eso es muy importante a veces con todo el trabajo que hacemos, que es conectar con las heridas reales de las personas, reconocer esos espacios de dolor y de trauma, porque a partir de ahí podemos hacer algo para gestionarlo. Pero si no, siempre me estoy protegiendo en base a construir cosas que son falsas. ¿Sí? Os voy a poner ahora un fragmento de vídeo, ¿vale? Que en este caso creo que está basado en hechos reales. Seguro que es una película que conocéis, que es El indomable Will Hunting. Creo que tiene otros títulos también, Mente Indomable, o que está protagonizada por Matt Damon, donde es precisamente un perfil que tiene mucho que ver con esto, que es alguien que en este caso, fijaros, tiene unas capacidades intelectuales muy elevadas, no sé si conocéis la película, pero tiene unas capacidades elevadas muy potentes, pero no termina de tener la confianza de establecer un contacto íntimo y real con alguien, en este caso, con su pareja. ¿Sí? ¿Por qué? Por miedo al abandono. Por miedo a volver a sufrir un abandono como el que vivió. Este es un caso de alguien que ha recibido un trato de carencia afectiva. Y incluso por parte del padre de abusos. Entonces alguien así se refugia en su infantilismo y en no construir nada para no perder nada. Y para no volver a sufrir un dolor parecido. ¿Sí? Como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a verlo y luego lo comentamos. Aquí hay de todo, ¿eh? Hay violencia, hay muchos engramajes aquí. Pero fijaros,
es un claro ejemplo, ¿vale? De alguien que no se atreve a avanzar y que, fijaros, la proyección que hace de su futuro, tan derrotista, me vas a dejar porque yo soy un pringado y seguro que te vas a armar con otro y luego voy a quedarme... Todo eso es negativo. ¿Y cuántas personas, antes de tomar una decisión tan importante como, por ejemplo, comprometerse en una relación, como en este caso, como decíamos, ¿no? Constanza, a nivel de proyección profesional, antes de tomar una decisión así, nos viene un diálogo interno de mierda, literalmente, que nos paraliza y nos obstaculiza construir cualquier cosa. ¿Sí? Aquí puede parecer exagerado, pero todos en cierta medida tenemos ese diálogo que boicotea y dilapida nuestro interior. Y que nos lleva a no construir nada por miedo, básicamente. Entonces él, por no volver a vivir un abandono de una mujer, no se junta con nadie. Cuando la relación es, bueno, nos vemos de vez en cuando y tal, bien. Ahora, vente a California conmigo, cambia absolutamente todo. ¿Entendéis? Cuando significa construir algo real, no me atrevo. ¿Vale? También podemos identificar todo eso, cuando viene ese diálogo interno negativo que lo que hace es mermar nuestra confianza. Porque en esos momentos, ¿vale? Como hemos visto con Constanza, en esos momentos son los que aparecen realmente. Cuando aparece ese diálogo interno, seguramente estamos ante un paso que transformaría nuestra vida por completo. Pero no tenemos el valor de hacer ese paso. Por el cambio que puede suponer en nuestra vida. Entonces, ¿dónde aparece ese diálogo? ¿Dónde lo podemos identificar? Si es cada vez que estamos frente a nuestra pareja y queremos hablar de un tema concreto, o si es cada vez que nos contratan y tenemos la oportunidad de hacer una presentación o de, yo qué sé, exponernos en algún sentido. Cualquier momento de nuestra vida donde aparece ese diálogo significa que estamos en un momento importante y relevante para nuestra transformación. Y lo único que falta es el coraje y la valentía de superar ese miedo. Si pretendemos que ese miedo se vaya, no vamos a hacer ese paso nunca. ¿Entendéis? El miedo siempre es un indicativo del camino que tenemos que recorrer. Es fundamental verlo así. Y os prometo que esto cambia la vida de cualquiera. Entender que donde tiene que dirigirse es al sitio donde no quiere ir. Valga la paradoja. ¿Eh? Pero es precisamente donde ya no hay comodidad por nuestra parte, podemos transformar nuestra vida por completo. Insisto. ¿Vale? Para poder hacer ese paso, ¿vale? Para poder tener, digamos, algo que confiere una seguridad a la hora de creer en nosotros mismos cada vez que estamos en esas fases, en esos cruces del umbral o en esas decisiones trascendentales, que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida por y para siempre, como en el caso que hemos visto, la figura del padre ha sido fundamental. Porque el padre, arquetípicamente, y a nivel atávico, ha tenido un papel psicológico muy importante a nivel de que los hijos crezcan, se proyecten al mundo externo y se emancipen. Esto incluso está constatado a nivel científico de grandes estudios sobre muestras muy importantes donde se sabe que las familias monoparentales, donde solamente hay una figura materna, normalmente se produce esa tríada donde la madre sobreprotege, donde el padre es ausente, ¿sí? Y por lo tanto no hay una participación activa de esa figura. ¿Y qué termina sucediendo? Que esos hijos o esas hijas, ¿vale? En mayor porcentaje los hijos, insisto, pues no terminan sus estudios, no encuentran trabajo, las mujeres se embarazan demasiado pronto y de alguna manera se destruye, ¿vale? La capacidad de esa persona de ser alguien apto y resolutivo para el mundo y de sentirse alguien competente. Entonces, como digo, el papel del padre también aquí es fundamental. Y hay mucha mujer que no deja actuar al padre en ese sentido por muchas razones inconscientes. Y hay muchos hombres que precisamente por su inmadurez no quieren ejercer ese papel. ¿Sí? Y normalmente se encuentran ambas energías. Hay dos conductas principales en el caso del padre. La primera es la agresividad, y en este ejemplo era un claro caso, donde el padre
es agresivo. En tu caso, Constanza, pues también encontramos un poco esa inercia, que no hace falta que pegue o que abuse, pero que en definitiva es alguien en donde tú sientes una limitación en tu crecimiento, que arquetípicamente se conoce como el padre devorador o Cronos, que era el padre que devoraba a sus hijos para nunca ser superado y que su orden y su estructura prevaleciera siempre. ¿Sí? Cuando yo digo no, es no. Si yo tomo esta decisión, no se puede cuestionar. No se puede producir un diálogo fructífero y rico entre generaciones, porque solamente se impone una voz. ¿Verdad que te suena eso? Pues hay muchos hogares así. Entonces, cuando el padre infunde este tipo de miedo, el hijo o la hija no se ve con autoestima suficiente para salir al mundo y creer en sus propias competencias y capacidades. Como no es capaz de hacer frente a las dificultades del mundo, tiene tendencia a sentirse víctima de esas circunstancias, porque no sabe manejarlas. Entonces, en lugar de reconocer que yo tengo miedo a dar ese paso, o de que estoy, pues eso, ¿no? Que no me siento seguro, segura, o de que me invade todas las inseguridades del mundo y que estoy cagado en mis pantalones, ¿vale? Por decirlo vulgarmente, en lugar de reconocer eso, lo que hago es que mira, es que claro, es que tengo al compañero que ha venido aquí y me ha quitado el sitio, o es que tengo un jefe que me hace la vida imposible, o cualquier razón externa. Porque eso me hace sentir mucho más tranquilo y me da mucha más paz mental. Lo otro me puede perturbar a niveles insospechados y al final me obliga a cambiar si me quedo con la responsabilidad. Algo tengo que hacer si veo las cosas diferentes. ¿Sí? La otra cara del complejo paterno es, y además es muy habitual, quizá más que la de Constanza, es la ausencia. La ausencia del padre. El padre que nunca está o que si está es como un mueble de casa. Me explico que está, pero no hay ninguna implicación emocional. Es un padre incapaz de asumir las responsabilidades que implica hogar, familia. Y cada vez que hay conflictos, problemas por resolver, ¿vale? Porque en cualquier matrimonio y en cualquier hogar pues siempre hay momentos de crisis, con esa persona no se puede contar, porque es una persona que se evade. O a día de hoy se puede evadir haciendo running, haciendo bicicleta, o haciendo motociclismo, o pádel. Pádel está muy de moda ahora, sobre todo en España. Hay un montón de clubs de pádel donde se van todos los hombres de 45 para arriba todos los fines de semana. Entonces, como os decía, la ausencia del padre refuerza la protección de la madre. ¿Sí? Y eso es otra vez una forma de incentivar un infantilismo. Al final el hijo tampoco se puede proyectar en un modelo adecuado para él. Y muchas veces el hijo lo que se termina sucediendo en esa casa es que termina ocupando ese papel de padre responsable, pero también es una forma de no ser niño y por lo tanto no pensar en él, sino pensar en lo que necesita el sistema y no en lo que necesito yo. Y en las hijas normalmente lo que pasa es que entonces se juntan con hombres que ya parten del concepto de que no son hombres, son niños y que por lo tanto van a establecer una relación maternal más que una relación adulta. Sí. Y ya parten de la base de que con un hombre no pueden confiar en poder llevar el peso de lo que implica una vida adulta. Y que van a tener que llevarlo solas. ¿Cuántas mujeres lo hacen? Lo que decíamos, ¿no? Como en el caso de la abuela de Constanza, que son la madre y el padre de la casa. Y lo llevan todo. Y el padre es otro hijo. Tienen 3 hijos más el padre 4. ¿Sí? Vamos a ver ahora, ¿vale? Porque creo que a día de hoy falta realmente un buen modelo de padre, ¿vale? Un modelo de padre implicado, ¿vale? Por eso quiero infundiros en quienes estáis ahora conmigo y en las personas que vayan a ver esta conferencia, un modelo de padre adecuado que quizá a través de su trato, que suele ser un poquito más duro, suele ser un poquito más exigente, más agresivo incluso, ¿vale? Pero a través de ese trato, ¿cómo se puede hacer un bien a los hijos que se encuentran desorientados o que tienen una actitud un poco de estas características y este perfil infantil? ¿Vale? Es el caso es un fragmento de la película de Rocky Balboa que tiene un diálogo para mí ejemplar con su hijo y que en definitiva podemos ver al hijo cómo está un poco en esa conducta y cómo Rocky a través de esa conversación, digamos que lo pone en su sitio. ¿Vale? Lo pone en su sitio con mucho amor, pero también con mucha contundencia.
vamos a ver este fragmento, ¿vale? Para quedarnos sobre todo con una imagen más positiva del padre, ¿vale? Constanza y seguramente también para los demás. Y luego comentamos. Bueno, a mí me parece un fragmento espectacular. Jonathan, te ha pegado fuerte, ¿eh? Te ha dejado tieso. Pero fijaros, ¿eh? Para mí algo muy relevante que sucede en este fragmento es ¿qué le pasa al hijo? El hijo, después de esta conversación, está jodido. Su ego está por los suelos. ¿Entendéis? O sea, le acabamos de generar una herida. Pero es muy importante porque ese tipo de heridas son los que preparan a los hijos para luego enfrentar al mundo. Y hay algo muy relevante que dice Rocky, que repetimos nosotros hasta la saciedad, que al final, si un padre o una madre en definitiva, porque ambos pueden aplicar esta energía, si no hay ese tipo de heridas, al final quien va a pegar fuerte y más fuerte que nunca es la vida. Y más vale que tú te vayas preparando a través de ese tipo de heridas y ese tipo de golpes donde tú puedas ajustar tu autoconcepto como toca, para que luego no salgas y te derrumbes a la primera y no sepas cómo enfrentar las circunstancias. ¿Entendéis? Por eso es tan importante ese tipo de diálogos y de comunicación. Muchas veces, no, hijo mío, tú lo has hecho fenomenal, ¿eh? Has salido ahí y lo has hecho estupendamente y lo importante es esforzarse. Pero, de verdad, tú crees en ti que eres capaz de todo y lo has hecho genialísimo y da igual lo que digan los demás. Da igual la opinión del profesor o la profesora o da igual lo que te digan porque tú lo has hecho genial y eso es lo que tienes que quedar. Muy bien. Todas las voces que van contrarias o que de alguna manera ponen a esa persona en su sitio están completamente anuladas y tú te vas con la idea de que lo haces perfecto todo. ¿Entendéis? Pero a un punto en el que tú no puedes proteger a esa persona. ¿Y cómo va a gestionar luego la realidad del mundo? Complicado. ¿Sí? Entonces, fijaros. Frase también célebre de Anthony de Melo que hemos podido ver con el caso de Constanza y que ahora también podremos aplicar en los otros dos casos de Magdalena y Jonathan. Fijaros, las personas verdaderamente despiertas, ¿vale? Se han llegado a darse cuenta de que nunca es necesario cambiar lo que ven, sino la forma en que lo ven. ¿Sí? Yo puedo encontrarme exactamente en las mismas circunstancias, en el mismo sitio, pero como ya lo veo distinto, ahora cuando me toque actuar, cuando me toque decidir por mí, lo voy a hacer de una forma completamente diferente. Sin juicio, sin resentimiento y sintiendo que las cosas están en un perfecto orden y en el sitio adecuado para yo poder avanzar. ¿Vale? Entonces, os voy a dar paso a los dos que quedan, Magdalena y Jonathan, que, fijaros, no sé dónde estáis, ¿vale? Más allá de las preguntas que iba a plantearos, no sé dónde estáis ahora psicológicamente o dónde tenéis vuestra cabeza con todo lo que hemos hablado, que para vosotros sea relevante, ¿vale? Que seguro que hemos despertado alguna tecla, ¿eh? ¿Quién quiere participar? Venga, Magdalena, ¿qué has podido identificar de todo lo que hemos hablado, ya sea en ti, ya sea a nivel de relaciones con personas cercanas a ti? ¿Qué has podido identificar? Con el tema del padre, yo siento que me pasó lo contrario a Constanza, que en mi casa no había límites. Uh-huh. O sea, lo contrario. ¿Estamos hablando entonces de ausencia paterna? O sea, no, mis padres estaban, pero eran muy libres y como que no existía eso de poner un límite y por más Bien. que... Vale, que o sea, ponía un límite, bueno, estaba esto el no se padre, puede pero hacer, nadie ejercía un poco esa función, ¿no? Claro, como que era como un par. Mi papá y mamá eran como que eran como amigos Uh-huh. y como que se confundía un poco el rol de padres, digamos. Uh-huh. Como que estaban en nuestras reuniones o participaban en nuestras cosas adolescentes y como que no había un rol ahí de autoridad o de esto no se puede hacer y era como que teníamos, sí, creo yo, mucha libertad. Correcto. Con mis hermanos. Me da que, claro, lo has tenido que ir descubriendo por ti misma, ¿no? todo Sí, y fue bastante complicado porque tuve que aprender a ponerme límites, a poner límites a otros, a entender que hay muchas cosas que no se puede, como que tuve que construir una vida con límites. ¿Tienes hermanos o hermanas, Magdalena? Sí, tengo dos hermanas más grandes, yo soy la más chica. Vale. Es posible, ¿vale? Cuando sucede esto, es posible que como mujer tú llegues a hiperresponsabilizarte de las cosas, ¿no? Como a llevar a hacer tú el papel que ellos no han ejercido, pero multiplicado por 5. ¿Me explico?
Sí, ¿Te da sentido eso? sí, sí, sí. ¿Vale? Y al Pero final ahora más que nada, es importante que como en mi entiendas algo. vida presente, no sé si antes. ¿El qué, perdona? Como que en mi vida presente, pero no sé si antes cuando era más chica no, pero como Claro, mis claro. últimos dos, O tres sea, años sí. lo que has terminado construyendo hasta el día de hoy, ¿me explico? Y lo que te digo, Sí. como has tenido que ir aprendiendo por tu propia experiencia, al final es un poco lo que toca, ¿no? Pero fíjate, tú podrías haber sido alguien que no hubiera llegado pues eso, a tomar ninguna decisión o a dejarse llevar por ese coleguismo de los padres, pero no. Los has sustituido en cierto modo. Es como que te has convertido en alguien Ujú, que sí trata de poner orden y estructura en su vida y no solamente en la tuya, ujú, ¿entiendes? ujú. Un poco que te has convertido en lo que no existía para poder estar bien. Y esto pasa mucho, ¿eh? El Ujú, adulto termina convirtiéndose en el adulto que hubiera necesitado ese niño que éramos nosotros. ¿Me explico? ujú. Esto Sí, pasa, ¿eh? Como a través de toda mi vida termino siendo la persona que yo necesitaba cuando era niña. sí. ¿Verdad? Es un poco así, ¿vale? Todos lo hacemos, ¿eh? Y quiero que entiendas algo. Un padre que es un colega te deja huérfano de padre. ¿Entiendes? Ujú. Claro. Sí, sí. Es lo mismo que no tenerlo, porque no se ejerce ese tipo de energía. ¿Entiendes? Un padre que es Sí. amigo, ya está, te deja sin padre. Te quedas un amigo más, pero esa persona no tiene que ser un amigo. Tú tienes que tener otros amigos, ¿entiendes? Sí, y eso ha generado muchos conflictos porque al él estar en la posición de amigo me ha contado cosas que yo siento que no tenía que contarme o que yo Exacto, no tenía que exacto, enterarme y como que he estado exacto. en un lugar Has de tenido que como, gestionar aspectos sí, emocionales, ambientes emocionales y cosas que no te tocaban, porque forman ujú, parte del mundo sí, adulto y no te tocan gestionar a ti. Y eso ha acelerado la hiperresponsabilidad que tienes a día de hoy, ujú, ¿entiendes? ujú, Que es normal, es que es normal. O sea, es como que te han impedido ser niña, o adolescente, ¿entiendes? Es como que se boicotea toda esa parte, porque ujú, tienes que empezar a gestionar cosas que no te corresponden. Por la falta de ujú. gestión de responsabilidades de esos dos adultos. Como que no son adultos, sino que son colegas, adolescentes, ¿quién manda aquí? Pues ya mando yo. ¿Me explico? Ujú. La decisión interna es ya mando yo, no os preocupéis. Voy a poner un poquito de orden. Sí, Entonces, fíjate, lo sí. interesante es cómo todo esto puede estar afectándote a día de hoy. No sé si estás casada, si ya has generado tu propia familia, ¿qué tienes a día de hoy? Tengo 30, vivo en ¿Vale? Alemania y estoy casada y siento que como que hay otro punto en realidad que me genera A conflicto ver, en mi pareja que, pero no sé si tiene que ver con lo mismo, tú que es di, que tú yo, suéltame, fíjate. Ahora quiero que me sueltes lo que te pasa con él. No quiero que, fíjate, no quiero que conectes las cosas o saber si se sí, relaciona una cosa con... Este es trabajo mío, ¿vale? No bien, hace falta bien, que hagas bien, tú ese bien. trabajo. No te hagas responsable de ese Eh, trabajo. ¿Vale? Ya lo hago yo, te lo prometo. ¿Vale? bien, Tú dime sencillamente qué es lo que te pasa a día de hoy, ¿vale? A nivel de pareja y vamos a ver. bien. Yo busco siempre escapar de mi relación buscando una tercera persona. Vale, Como que esto es muy elaborado, ¿vale? Busco escapar y tal. ¿Qué pasa con él? ¿Cuál es el conflicto que tienes con él? Con tu marido. es como que yo ante ciertas limitaciones empiezo a sentirme como que hay muchas reglas o a sentirme ahogada y mi escape es decir, bueno, me separo y enseguida ya busco otra persona y ya armo como una idea en mi cabeza de que esto se termina así, Vale, de un día date al cuenta otro. del discurso que utilizas, ¿eh? Que es un discurso muy elevado y muy complejo, ¿vale? Donde ahí te sientes muy cómoda, ¿vale? Pero que dificulta tocar, ¿entiendes? Yo es que mis Sí, limitaciones y tal, y entonces yo me escapo ¿Vale? Todo eso, fíjate, que no digo que en cierto modo te pueda servir, pero a veces para tocar ciertas heridas puede dificultar el proceso, ¿vale? Yo sí. por lo que estás diciendo entiendo que eh, te has separado varias veces de la persona con la que estás, No, que esto me ha pasado en varias relaciones, de estar en pareja anteriores, y por mínimas cosas decir, bueno, se terminó y ¿vale? Pero cortar y me hablas, rotundamente, sí. Magdalena, de relaciones anteriores.
Sí, de relaciones anteriores, Vale. pero que vuelve a pasar en este Vale. momento como ese patrón de, bueno, me separo y busco otra persona. Vale, ¿vuelve a como de pasar con la automáticamente actual buscar. entonces? ¿Está pasando con la Sí, actual? sí, sí. Sí, Vale, ¿qué es lo que está pasando concretamente? eso exactamente. Es como decir, me Te lo voy separo voy a por tratar de sentir que hay... simplificarlo, ¿vale? ¿Te estás Sí. planteando dejarlo? Es como yo, me empezó a traer otra persona, Vale. la cual estuvo en el medio de la relación O y sea, la cuestión es que estuve tú en te esa estás situación. sintiendo atraída por otro hombre actualmente. Sí, Vale. pero la situación es que no es la primera vez que me Sí, pasa. no, si entonces... yo no dudo de que sea la primera vez, tranquila. Vale, entiendo que esto es algo que te preocupa y que quieres, y que de alguna manera quieres entender, ¿vale? Sí. Pero al final quiero entender básicamente cuál es el tema actual. Para que tú, ¿vale? Para que haya una parte de ti que quiera separarse o distanciarse de la relación actual, vuelvo a mi pregunta, ¿qué pasa con él? ¿Entiendes? Porque si todas las necesidades están cubiertas o me siento bien, mi inconsciente no busca fuera, Sí, exacto. ¿vale? ¿Qué pasa con él? Bueno, comienzan con ciertas reglas o limitaciones que yo siento que Vamos a tratar de ser más prim- concreta y más directa, ¿vale? Mm. Yo qué sé, no sé, dime algo directamente de algo que hace él que te genera conflicto. Bueno, por ejemplo, que no, es como difícil explicarlo. Por ejemplo, organizar un viaje con mis amigas y que él sienta que no está en la prioridad. Que yo Vale. debería organizarlo primero con él antes que organizar con una amiga. Vale. O que por Ya ahí. está, ya está, O que ya por está, ahí, ya está, ya está, ya está, ya está. Es que un sí. ejemplo es mucho más entendible que limitaciones o tal. Aquí podemos pensar cualquier cosa. Ahora, yo organizo un viaje con mis amigas y él se siente desplazado, ¿vale? A pesar Sí. de que es algo que sigue siendo genérico, se entiende, ¿vale? Pero fíjate, Sí. te has juntado con un niño, alguien que se siente abandonado cada vez que no lo atiendes. Ujú. ¿Vale? Te has juntado con alguien de este perfil, Ujú. que es precisamente lo que papá hacía contigo, que es que te trasladaba los problemas para que tú te ocuparas de ellos. Ujú. Por eso te los contaba. Para que lo atendieras y para que lo resolvieras y para que estuvieras escuchándolo. Para que empatizaras con él. Pero ¿quién empatiza contigo? ¿Me entiendes? Y no deja de ser casualidad que tú organizas un viaje sin él. ¿Entiendes? Que esa es otra forma de evadirse. De lo que estás escapando desde la responsabilidad y del peso que implica estar con esa persona. Que tú estás harta de cuidar a un hombre. ¿Me entiendes? ¿Tienes hijos o hijas? Sí. No. Claro, ¿para qué? No. Es un poco como Constanza, ¿no? ¿Para qué si ya tengo uno? ¿Entiendes? Claro. ¿Para qué si ya tengo uno? ¿Para qué si ya tengo a alguien que no siento que realmente sea alguien que pueda sostener la responsabilidad que todo esto implica? ¿Vale? De nuevo, ¿vale? Cuando detectamos un exceso de este tipo, que es toparme con... Seguramente es un perfil que te has encontrado muchas veces, por eso siempre tratas de escapar. A ver este o otro niño. Vamos a probar otro. O otro hijito de mamá. O vamos a probar otro. ¿Verdad que... ¿Cómo es la suegra? Claro. Ahora veremos cómo toda la teoría se constata en el caso de Magdalena. ¿Cómo es la suegra? Fíjate, la suegra tiene que ser la primera mujer. Sobreprotectora, metida, opinadora, diciendo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, Exacto. todo. Entonces tienes a alguien que Y no tiene por opinión. supuesto me tiene a mí como que me ve como la que Claro, vengo como a la molestarla, archienemiga ¿no? número uno, claro. Claro. Pero si le estás quitando el papel, le estás quitando a su hijito y lo estás separando de ella, ¿entiendes? Entonces, al final, tú no puedes terminar de hacer tu vida. ¿Por qué? Porque no deja de ser una forma de complejo materno, en este caso proyectado con la suegra, de que tú no terminas de darte el permiso para poder constituir tu propia familia. Porque tú también sigues estando atrapada por la tuya. No hay diferencia. De la misma forma que él sigue recibiendo cuidados, tú sigues ofreciendo cuidados. Y tu eje emocional sigue estando situado en un sitio que no corresponde.
te encuentras a hombres inválidos de esta forma, ¿vale? Que no cumplen el papel de hombre para que tú no te vayas del todo y te puedas seguir ocupando de tus padres. Claro, esto es. Es decir, que tú puedas seguir poniendo la oreja y escuchando qué les pasa. Y ese coleguismo se ha transformado en gente que comparte, ¿no? Papá, mamá, que comparten sus dolores, sus problemas. ¿Cómo es? Venga, ponme un ejemplo. Yo siento que he puesto un límite, pero como que ellos intentan todavía contarme ciertas cosas. Ya está. Y como... Fíjate, si te sigue pasando eso en tus relaciones, es que sigue habiendo una cadena ahí que todavía te sigue limitando, ¿entiendes? Yo no dudo de que tú... Claro, es que con el tiempo uno va tiende a aplicar cierta lógica y decir, bueno, yo sé que de esto me tengo que separar, pero quizás si me separo aparecen ciertas culpabilidades o vuelvo cuando las cosas no me salen como yo quisiera, ¿me explico? Es como un ir y volver, ¿no? Que se va reproduciendo. Entonces, ¿cómo se sigue dando a día de hoy? ¿Vale? O sea, con mis padres. Sí. Esas intenciones que siguen ejerciendo o esos comentarios que siguen tratando de comunicarte. Hay un gran problema que pasó hace unos meses con mi papá, que él me dice como que me ve como la favorita y como la mejor, pero exageradamente. Yo le dije que deje de ponerme en esa posición, porque él como que me pone en un estándar, mi mamá también, pero mi papá sobre todo, como de que la que siempre está y que vos llegaste y se resolvió todo, Claro, y que como que nos está. ayudaste. Fíjate, como si en tú esa llegas, postura, ¿no? Si tú llegas y se resuelve todo, ¿qué no puedes hacer? Es como si no pudiera irme. Ah, exacto. Porque si te vas, se estropea todo. Claro, pero me fui. Pero, o sea, me fui a 1.000 millones de kilómetros y Da es como igual. si siguiera Es enganchada. que lamentablemente Internet nos conecta en milisegundos. ¿Entiendes? Pero ese es el programa que sigue activo. Es muy jodido, pero parece una potenciación, pero en realidad no lo es. Porque estás diciendo, gracias a tu existencia nosotros nos hemos salvado y estamos bien. Por lo tanto, tú sigues pensando emocionalmente en la estabilidad de ese matrimonio de tus padres. Y que si te vas, eso se derrumba. Por lo tanto, no me puedo ir del todo porque si no, el ambiente de mi hogar se rompe. ¿Entiendes? Sí. ¿Qué pasa entonces? Que yo no puedo construir mi hogar. ¿Qué pasa entonces? Que yo no puedo irme de esas relaciones. Tú sientes el impulso de irte. Pero si te vas, se rompe todo. Y eso es lo que te pasa seguramente en tu vida. Entonces, tus soluciones siempre pasan por irte muy lejos o por quedarte. Pero no hay, ¿entiendes? No hay un término medio. Es como o me escapo o me quedo. O trato de construir y si no, pues me piro. Sí, y eso es como una contradicción, porque es como sentarme, charlar, bueno, hacer una lista de ver qué cosas están bien, qué cosas se pueden resolver, y a la semana decir, bueno, listo, chao, me voy, me harté, me cansé, Claro. como un extremo de saturación. Exacto. Porque estás todo el rato sosteniendo problemas, aguantando, encargándote de todo y al final es como que explota todo, ¿entiendes? Pero como no hay una regulación emocional adecuada, tampoco... Fíjate, hay un problema con tu pareja y te vas de viaje con unas amigas o ya estás pensando en otros hombres, en lugar de sentarte y decir, oye, mira, esto que hace, por ejemplo, tu madre no me gusta. ¿Entiendes? Esto, o sea, tratar de hacer ese tipo de conversaciones, ¿vale? Las hicimos y las hacemos, pero yo creo que hay veces que hay cosas que no cambian y otras que sí, Claro. pero es como... ¿Entiendes? Claro. Es como todo el tiempo tener que hablarlo y hablarlo y hablarlo. Claro. Y que al final, fíjate, tú puedes quedarte tranquila tomando esa decisión. El problema está en que no te quedas tranquila, ¿por qué? Porque no tienes el permiso para irte. ¿Entiendes? El problema no está en que, fíjate, yo te digo, habla las cosas y tú me dices, ya lo hago, y no se resuelven. Perfecto, pues vete. Y ahí es donde empieza el conflicto interno. Ahí es donde te sientes contrariada. Sí. En la decisión de irte. Sí. Por la Sí. frase de tu padre. Es lo mismo. Si yo no tengo Sí. el permiso para irme, porque de mi existencia depende la estabilidad de un sitio, estás jodida. Claro, porque entonces no puedo estar estabilizada en ningún sitio del todo, porque las cosas no siento que me potencien o que al final depende todo de ti, y por lo tanto cuando te estabilizas te agobias,
Y la forma de salir es escaparte, pero luego tampoco puedes estar tranquila escapándote porque no tienes el permiso arquetípico para hacerlo. ¿Entiendes? Lo que te han prohibido es esa libertad. Y por lo tanto, eso puede ser gran parte de tu deseo ahora. De quizás decir, oye, mira, pues no sé, alejarme y limpiarme de todas las cosas que no tienen que ver conmigo, ¿vale? Terminar de cortar esas cadenas, seguramente pues con papá y con mamá, de que siguen pues la llamadita, ¿no? Y la quedada y las ciertas cosas que dices, esto me cuesta gestionar, ¿vale? Y si ellos no entienden las razones tuyas para poder emprender tu vida, pues no pasa nada. La persona madura emocionalmente también es capaz de sostener la incomodidad que genera de sus propias decisiones. Si la gente no está de acuerdo conmigo y con la decisión que voy a tomar, es un problema suyo, no mío. ¿Entiendes? Y en muchas cosas, en muchas veces seguramente, Magdalena, por ser complaciente y no querer herir los sentimientos de esas personas, te has boicoteado gran parte de tus decisiones. La persona que quiere emprender esos viajes con las amigas y demás es la Magdalena que no pudo ser adolescente. Esa es la adolescencia, es la fase de tu vida que necesitas recuperar. Sí, es como si todo el tiempo tuviera la necesidad de salir y bailar. Tengo ya esa esencia que la hago hace años, pero ahora es como si no, claro, tienes que recuperar, tienes que darte el permiso de poder pasar por esa fase sin juzgarte y con total tranquilidad, ¿entiendes? Has ido demasiado deprisa al mundo adulto. Ahora tienes que recular y decir, pues oye, mira, ahora durante un tiempo voy a estar pensando en mí, no quiero juntarme con personas a las que tenga que cuidar y tampoco quiero juntarme ni con papá, o sea, ni con papá, ni con mamá, ni con parejas. Es decir, yo misma y nadie más. En forma de viajes, en forma de lo que sea, pero para ti. Eso es lo que hace un adolescente. Empezar a generar su identidad a través de sus propias decisiones, sin pensar en nadie más que ella. Eso es lo que necesita recuperar. Pero esa es una incomodidad que la persona madura se atreve a sostener. Es posible que mis decisiones y mis acciones no gusten. Y eso está bien. ¿Entiendes? Sí. ¿Te sirve? Sí, me sirve. Tengo una pregunta. Con el tema del miedo a cortar la relación o irme, es esta relación que vos decís con lo del padre. Claro. Porque en otras ocasiones sí he cortado rotundamente de un día al otro, pero ahora es como si no pudiera hacerlo. Por supuesto. Es lo mismo, es una proyección de esa relación. Porque sabes que si te vas, ese hombre puede estar jodidísimo. Que es lo que tu padre te ha metido en tu cabeza, que de ti depende su bienestar. Sí. ¿Me entiendes? Y eso al final genera personas inmaduras, porque tu padre tendría que tener la madurez también de poder sentarse enfrente de tu madre y resolver sus diferencias, que eso no tenga que pasar por ti. ¿Entiendes? Sí. Sí, es que es más exacto. Mi papá me manda mensajes de que me extraña, que me necesita, como una presión así como de que vuelvas, que te extrañe, que si no estás y como todo eso. ¿Se ha casado contigo? Sí. Claro. ¿Se ha casado contigo? Entonces, claro, tú... Es otra forma de quedarse sin padre. ¿Entiendes? Ya está, así ya lo tienes. La estabilidad del hombre, fíjate, la estabilidad del hombre no depende de ti. El hombre tiene que gestionarse por sí mismo. Si no, vas a encontrar hombres a los que tengas que gestionar tú y de los que va a depender tu estabilidad en tus manos. Y esto no es justo ni para ti ni para ellos. ¿Entiendes? Ahora te toca a ti. Y nadie más. ¿Vale? Gracias, ¿eh? Venga, vamos con Jonathan. Venga, Jonathan. No sé si me quieres llevar a lo que te ha transmitido el vídeo o alguna fase anterior. No lo sé. ¿Dónde estás tú? No, bueno, saludos. Primero que nada, es como loco hablar contigo ahorita. Tantas veces que he visto videos tuyos de tu padre y es genial. Mira, Rocky Manual de Vida es de mis sagas favoritas. Yo cada vez que escucho a Rocky cuando habla de esos discursos, porque no es solo ese. ¿Sabes? Claro, pelos de punta, Rocky, ¿no? Yo me congelo, porque es increíble, claro. Increíble. La verdad que... Esto, fíjate, esto pasa mucho
A muchos hombres de, no sé qué edad tienes tú ahora, Jonathan. 42. Claro, 43 muchos pronto. hombres que se sitúan entre los 35, 40, 45, que van buscando por el mundo la voz del padre, que puede estar en películas, que puede estar en vídeos de YouTube, en Enrique, en donde sea, ¿me explico? Pero van buscando la voz del padre porque no dejan de buscar una guía, ¿vale? Un mentor, alguien que los ayude a poder encontrarse como hombres, básicamente. Básicamente. Esto es normal, David. Esto Porque es normal, no debería de serlo, pero es muy normal, quiero decir, es una patología normalizada, que es que estamos cada vez en una sociedad en que la voz del padre cuenta menos, ¿me explico? Sí. Ya contaba poco hace unos años atrás y a día de hoy cuenta poquísimo, Tú te cuentas a padres a día de hoy que no dejan de ser a alguien que antes se sentaban en una mesa y transmitían una presencia y una energía y ahora no transmiten absolutamente nada. ¿Me explico? Sí, y en muchas claro. ocasiones, cuando uno siente esa ilusión, ¿no? Cuando escuchas el vídeo de Rocky o cuando como que se despierta una voz interna, ¿entiendes? Es un llamado a convertirte en eso. Y a poder encontrar una figura masculina que te pueda ayudar a transitar por el proceso de convertirte en un hombre en todo lo que significa esa palabra. ¿Entiendes? Entonces eso... Si ya nos hemos encontrado con Magdalena y con Constanza de figuras de hombres fallidas, pues en tu caso seguramente ya vamos el 3 de 3 y tenemos el completo. Nada, bueno, pero clavado. Y yo con ese aspecto soy muy, muy crítico. Yo toda mi vida me he cuestionado mucho todo, ¿no? La vida, la sociedad. Correcto. Siempre he sido un súper inconforme en estos aspectos. Claro. ¿Por qué? Y ¿Te explico por qué? y- Porque eso no deja de ser un desafío hacia el padre y hacia lo que él ha transmitido. Bueno. No dejas de establecer un desafío hacia el patriarcado, que es lo que construye el hombre. Como tú no confías en él, tú estás en una posición intelectual para desafiarlo. ¿Entiendes? Y esto es lo que sucede. Eso me gusta. Tú te cuestionas las cosas en lugar de empatizar con ellas. O sea, en lugar de empatizar con el hombre, tú lo cuestionas de entrada. Y seguramente tú te has encontrado en muchas figuras masculinas que podrían haber sido de referencia para ti, pero ya has empezado a cuestionarlas desde esa posición tuya. Se ha establecido una relación de desconfianza en lugar de algo que te podría haber servido. Porque cuesta confiar en los hombres cuando yo no he tenido un modelo adecuado en mi casa, ¿entiendes? Entonces yo como hombre voy por la vida detectando, ¿vale? A través de una inversión intelectual que he hecho en mi vida brutal, ¿vale? Quizá me he formado en varias carreras o me he leído un montón de libros, soy un autodidacta de puta madre, ¿verdad que sí? Y entonces me diseño perfecto para yo poder joderle la vida a cualquier hombre que se sitúe y derrumbarlo. Porque son personas inválidas. ¿Entiendes? Vale. Entonces este papel, Jonathan, no te sirve, tío. Porque hay una parte de ti que tú quieres conectar desde otro sitio. No quieres situarse enfrente de alguien para desafiarlo y para destituirlo del lugar que debía ocupar. Tú tienes que empezar a hacer por y para poner al hombre en su sitio y empezar a creer en él. Ponme algún ejemplo de tu vida donde recuerdes ejercer esta conducta. Puede ser con un maestro, puede ser con un jefe, pues yo qué sé. Con un colega, yo qué sé. Mira, no sé, yo yo por lo menos en 15 años que trabajé en restaurantes, yo he tenido escenas de estas a tope. Venga, ponme una. No sé, no se me viene. Son tantas, por ¿no? el contrario, yo soy una persona que uno de los temas es eso, que no. Yo suelo evitar mucho el conflicto y la confrontación. No, y fíjate, eso tú evitas la confrontación directa, que es la agresividad quizá física. Sí. Pero tú eres agresivo de esta manera que te estaba diciendo. Eso no deja de ser una agresividad también. ¿Entiendes? Lo que pasa es que es mucho más sutil y no se puede señalar, pero eres agresivo igual. Es una agresividad más sutil. Sí. ¿Entiendes? Sí. Que se hace a través de las palabras o que se ejercen otras cosas. Que es algo mucho más femenino, pero eso no significa que no te joda. Es más, una palabra te puede tumbar mucho más que un puñetazo. Completamente. La verdad que sí, estamos de acuerdo. Sí. Entonces, ponme un ejemplo. Puede ser en un restaurante, lo que sea, lo que te venga.
Mira, bueno, no sé, me pasa aquí con mucha gente. Venga. ¿Sí? Aquí un chico el otro día me llega a la casa, bueno, donde yo ¿Quién es vivo este ahorita, chico? y me cuenta que ah, ¿Quién es? ¿Qué relación tienes con él? él, yo vivo en una comunidad, ¿no? Que viene gente, todos, gente que se va, pero este es un chico que se mudó, él vive con su novia y la madre de la novia, que son los que compraron una casa y toda esta historia. Ujú. Entonces, claro, él es solo, él tiene 22 años y vive con su novia y la mamá. Y es que este pobre hombre, ¿sabes? Es que se lo están comiendo vivo. Este pobre hombre está agarrado por los huevecillos, ¿verdad? El pobre, el pobre. Entonces, claro, yo he vivido experiencias como esas y ellos, Vale, pero yo ponme el cuando ejemplo los vi, concreto. Si es con él, ¿qué pasa con él? ¿Cuál fue el conflicto o la discusión que tuviste con él? ¿O las diferencias? mm, bueno, no, la diferencia es que yo le digo, no, lo que pasa es que tú, mano, tú primero no trabajas, no Vale, trabajas. Y dice, si exacto, tú no exacto. trabajas Fíjate, y no te empezaste a meter con su modelo de vida. sí, Exacto. Párate ahí. claro. Párate Yo- ahí. ¿Vale? Porque eso, Jonathan, esto no va contigo. ¿Me entiendes? Esto es. Cuando actúas así, no eres tú, tío. No eres tú. ok. Porque hay una parte de ti que desearía conectar con lo femenino y con la mujer de otra manera, pero cada vez que te juntas te sientes absorbido, que es lo que le pasa a él. Entonces tú le estás diciendo, no te juntes con las mujeres porque dejas de existir, que es una forma de complejo materno. Y lo estás preavisando, pero en el fondo te gustaría acercarte de la manera en que él lo hace. Lo que pasa es que tú lo interpretas como una presión, pero no puede ser, no tiene por qué ser así, ¿entiendes? Pero el contacto con la mujer para ti es prisión. Es pérdida de libertad y es estar jodido. Porque seguramente cada vez que te has juntado, te desvives por la mujer. Y esto es muy jodido. Por eso no terminas de juntarte con alguien. Y llevas una vida provisional. En caravana, en un sitio que es una comunidad. ¿Me recuerdas? ¿Sabes la película de Into the Wild, Hacia Rutas Salvajes? No sé si la has visto. No, no la vi. Pues tienes que No la verla he porque visto, eres me tú han clavado. recomendado, pero Que es un hombre que bueno, no me sé el termina. final, no Fíjate. quiero terminar así tampoco. Claro, pero no terminas de afianzarte por la proyección que haces con tu colega. ¿Vale? Vale, vale. Claro. Eh, Entonces, fíjate. ok, Esto es lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Y está bien, Jonathan. Digamos que este es el llamado que te ha hecho estar aquí ahora conmigo, ¿vale? Y que de alguna manera, ¿vale? Lo que tienes que empezar a reconocer y atender es tus ganas. Escúchame bien, ¿eh? Porque esto es la parte que quizá más has alejado de ti y has situado en la sombra, que es tus ganas de estabilizarte en un sitio y de comprometerte con alguien de corazón, ¿vale? Importantísimo esto, ¿eh? Todo lo que estás haciendo, todas las conductas que me señalas, te llevan a seguir llevando una vida provisional. Y a seguir escapando. ¿Vale? Háblame de tu madre. ¿Vale? Quiero que me hables de tu wow. madre y de cómo puedes seguir ejerciendo a día de hoy una presión y una relación contigo que te ahoga un poquito o que estás un poquito hasta donde yo sé. Tela marinera, tú, Vale. Bien, bueno, no sé, todos los días nos hablamos en WhatsApp, nos escribe y yo no sé si es o este tema un poco de sobreprotección porque Bueno, no deja de ser, fíjate, alguien que vuelca en ti todos sus estados emocionales, ¿vale? Y por lo tanto, tú no tienes espacio para ser cuando estás con ella. Tu papel es escuchar y es atender. sí, Entonces, ¿qué significa? Que yo cuando me junte con una mujer voy a tener... Esa es tu prisión. La prisión de sostener estados emocionales que quizá estoy harto de sostener. Y que no debería de sostener yo, debería de sostener el padre, pero como el padre no hizo su función, porque ¿dónde estaba? ¿O qué pasó con él? no, bueno, sí, trabajaba todo el santo día y Claro, todo el santo día, toda la vida. claro. ¿Entiendes? Sí. Trabajaba todo el santo día y ¿qué pasa? ¿Que luego no volvía a casa o hacía más cosas que trabajar o no tenías contacto con él? ¿Qué sucedía? Bueno, mira, yo no me recuerdo mucho, no tengo como que mucha memoria así infantil, pero yo me recuerdo la ilusión que a mí me daba en la noche
Llegaba tarde, llegaba, no sé, a las 9, ponte, cuando metía las llaves en la puerta era como que, que llegó papá, guay. Y entonces los saludaban, y después, no sé, no me acuerdo de ¿Y qué nada. Pues, pasaba? papá Porque fíjate, comía y se esto que me iba a estás dormir, diciendo es ¿no? muy interesante. Es decir, se producía un vínculo emocional con él, pero ¿cómo se cortaba? Porque me da que se cortaba. ¿O que era... ¿Qué sucedía? Bueno, no sé, mira, es que eso sí es gráfico. Él llegaba con su maletín ¿Sí? y él siempre llegaba como comiendo chicle y era una ilusión para mí. Él me daba el chicle, entonces, ¿sabes? Yo empezaba a comer el chicle y después él llegaba a saludar a mi mamá, qué sé yo. Yo tengo otro hermano también, saludaba a mi hermano. Y ya yo, bueno, saludé a papá, no, ahorita, bueno, ya estoy tranquilo, vamos a, no sé, ya después. Pero así, conversación, Nada. O sea, Rocky, fíjate, nada. el único contacto que tenías con él era esto. Esto. Sí, sí. ¿Me explico? Más bien ahora soy yo el que le doy esas charlas a mi papá de Rocky. Claro. Sí, está claro. Pero Sí. fíjate, esto es curioso porque por un lado sostienes el estado emocional de mamá y por el otro tratas de educar a papá para que sea el hombre adecuado. Sí, ¿Entiendes? sí. Entonces, en lugar de enfocarte en eso, tienes que enfocarte en tú convertirte en hombre. Es diferente. Yeah. ¿Me entiendes? Tú no tienes que solucionar nada de él. Tú estás tratando de cambiarlo para que sea adecuado para tu madre, pero no lo estás viendo como la persona adecuada, ¿entiendes? Y por lo tanto él no puede transmitirte nada que tú puedas aprender. Es alguien que tú tienes que reparar, no alguien de quien puedes aprender. Ok. Entonces quizá no puede enseñarte, por ejemplo, a nivel laboral todas sus cualidades, o a nivel de trabajo pues todo lo que ha conseguido. Tú no puedes admirar nada de él si tienes que cambiarlo y si es una persona inadecuada. Y eso te afecta a ti como hombre, ¿entiendes? Porque si tu padre es inadecuado, tú también lo eres. No hay ninguna diferencia, ¿eh? Sí, 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 Yo, clave, ¿eh? claro, yo tengo que empezar a venerar al padre y a empezar a honrarlo por lo que ha sido. ¿Vale? Este es el trabajo, en tu caso. Apunta bien. Venerar al padre y honrarlo por lo que ha sido y empezar a fijarme en las cosas positivas que ha hecho para yo empezar a darme el valor como hombre. Y poder empezar a incorporar parte de sus cualidades a nivel profesional seguramente, porque no sé si no sé si tienes una profesión o te ha costado afianzarte en un trabajo, tal, pero porque me has dicho de restaurantes, tal, no sé si has llegado a consolidar una posición social para ti a nivel de trabajo y de profesión. Bueno, sí, me hice acupuntor y trato de ejercerlo, pero Siempre aparecen cosas, no he ¿verdad? podido. Como Tengo que, tu trabajo. ¿verdad que van apareciendo Sí. dificultades? ¿No terminas de construirte en algo concreto? Nah. En eso te puede ayudar tu padre. Bueno, lo estoy logrando, lo estoy logrando. Escúchame. En eso puede ayudarte tu padre. Ah, En lugar de tú a él, ¿entiendes? Pero ok, no terminar de ser fuerte yo en una profesión y construirme fuerte en ese sentido me permite, ¿qué? Seguir estando al lado de mamá y seguir escuchándola. ¿Por qué? Porque eso implicaría no estar en casa y abandonarla. Por lo tanto, yo voy a seguir con mi vida provisional de no afianzarme en ningún sitio, no terminar de tener otras relaciones para poder seguir escuchándola, no obsesionarme mucho con el trabajo para seguir dándole espacio y así es donde me quedo. Fíjate qué haces, con los ojos me escuchas desde el intelecto, pero no desde el corazón. Estás tratando de entenderme en lugar de sentir mis palabras. Creo que Magdalena y Constanza les está impactando de una manera mucho más directa. Pero quiero que te des cuenta, ¿vale? Que esta mirada a ver, esto que me dices, si es adecuado o no. Al contrario, ese no eres tú. Tienes que limpiar tu cara de esa visión analítica y hacer por y para conectar emocionalmente con tu padre. Con tu padre, con los otros hombres de tu vida, con ese compañero que en lugar de juzgarlo y de querer cambiarlo, entender tu realidad y qué puede enseñarte, ¿entiendes? Es cambiar la visión del hombre, allá donde estés. Y poder encontrar referentes que te permitan salir donde estás.
¿vale? Es darle una oportunidad a los referentes masculinos que te encuentres. Darle una oportunidad al jefe de restaurante que te encuentres o al siguiente, lo que sea, ¿me explico? Pero cualquier contacto masculino. Ok. ¿Vale? Eso está muy clave. No, yo nunca lo había... Claro. En lugar de corregir a tu padre, empieza a honrarlo por lo que es y vas a poder aprender de él. Y eso se va a trasladar en todos los hombres de tu vida. Lo vas a ver. Porque el camino que tratas de construir no es un camino que puedas construir solo. La masculinidad se transfiere con la masculinidad. ¿Me explico? Y hay muchas cosas que como hombre tú puedes aprender de otros hombres. Igual que una mujer puede aprender de un hombre, igual. ¿Me entiendes? Pero ese es tu proceso ahora. Dejar de cuidar y de atender, dejar que esos... Fijaros, que este es al final un problema que compartir los tres, que es... Yo no tengo por qué hacerme cargo de ciertos estados emocionales que no son míos. Dejar también a papá que pueda hacer eso, porque si yo sigo ocupando ese espacio, ¿a quién no le permito ocupar? A él. Si mi madre encuentra consuelo en mí, papá no tiene que hacer ningún trabajo. Por lo tanto, yo no tengo que insistir en papá, haz las cosas así. Mejor apartarme y a ver si se solucionan las cosas. Y si se tienen que separar, pues que se separen, ¿me explico? Pero si no, que estoy yo juntando cosas que no funcionan. ¿Verdad, Magdalena? Entonces yo, centrarme en mi proceso. Y quizá tu proceso ahora, en lo que corresponde a tu proceso personal, papá puede enseñarte muchas cosas. ¿Vale? Esa es la voz que estás buscando. La tienes más cerca de lo que te piensas. Yes. Pero para eso, en lugar de hablar, tienes que ponerte en una posición de recibir y de abrirte y de escuchar. Menos hablar y más escuchar cuando estés con él. Ok, eso está bueno. ¿Te gustó? Perfecto. Lo hemos conseguido al final, hemos conectado, ¿eh? Hemos atravesado esa barrera y hemos conectado. Yes. ¿Vale? Bueno, pues para cerrar, si os parece, vamos a hacer un recordatorio, ¿vale? Lo hemos ido viendo, ¿vale? Pero un recordatorio de lo que significa y de lo que implica esa madurez. Ese camino en el que estamos los cuatro aquí y toda la humanidad, ¿vale? Creo yo. Pero fijaros, 5 puntos que para mí son clave, ¿vale? El primero, ¿qué implica esa madurez? En primer lugar, supone una renuncia a pensar que todo sería distinto si los demás fueran distintos, a dejar de culpar a los padres por la vida que hemos tenido, ¿sí? Dejar de pensar en lo que nos falta y en lo que no hemos tenido, porque todo ese tipo de visiones de, es que si mi pasado hubiera sido diferente, si papá hubiera sido diferente, ¿no? O si mamá hubiera sido diferente, yo sería una persona diferente. Ese tipo de visión nos ancla en el pasado en lugar de proyectarnos hacia un futuro mejor. Entender que las dificultades y las vicisitudes que nos encontramos a día de hoy son por algo, ¿vale? Se ha visto claramente también. Que la vida siempre nos acompaña en nuestro crecimiento. Nunca va en nuestra contra. Siempre va a nuestro favor. Es lo que decíamos, Jonathan. Yo puedo ver en mi padre a alguien que tengo que solucionar o a alguien que puede enseñarme. Un cambio de percepción cambia completamente mi vida. Y puedo empezar a sentir cómo la vida me puede sostener y dar recursos, en lugar de tener que encontrar los recursos por mí mismo, sin ningún tipo de guía como hombre. ¿Entendéis? Yo puedo ser acompañado también en donde estoy. Significa no tener miedo a reconocer los propios errores y limitaciones y asumir las consecuencias que se deriven de ellos. Magdalena, significa que si yo tomo una decisión de irme y la gente no está cómoda con esa decisión, no pasa nada. Es mi decisión y la de nadie más. Y si eso tiene esas consecuencias, también me hago cargo de las consecuencias que implican mis decisiones. Y no pasa nada. Las sé sostener. Implica no tener miedo a pasar a la acción. Esta va para ti, Constanza. Pasar a la acción, que me vean, que me exponga y que a partir de ahí pueda aprender de esa experiencia. Y por último, y no menos importante, ya lo hemos dicho, saber sostener el desacuerdo de nuestros seres queridos. Insisto, termino como hemos empezado, que es al final sentir que yo estoy en el momento adecuado, en el lugar perfecto para poder aprender de donde estoy. Y puedo aprender de la misma forma que Jonathan puede aprender del compañero y sentir que eso es lo que quiere para su vida. Esa estabilidad, ¿me explico? Estás viendo una cárcel donde puede haber una oportunidad para ti. Constanza está viendo también en su pareja a alguien que está haciendo su vida y en el fondo le está enseñando también a empezar a promocionar la suya. Y Magdalena deja de ser, hostia, quizá esos cuidados
Y esa relación tóxica que veo con la suegra no deja de ser una invitación y yo podré encontrarme y a salir también de esa posición infantil. Empezar a vivir mi propia vida, en lugar de seguir gestionando problemas, ¿no? Es entender que la vida es como que nos empuja gentilmente a darnos cuenta de, no es por aquí, es por aquí. Que las cosas las puedes ver de otra manera y que solo con ese cambio de percepción podemos hacer grandes cambios. ¿Sí? ¿Parece? Pues ha sido un enorme placer, ¿vale?, estar con vosotros esta tarde. Y muchas gracias, por supuesto, por vuestras historias, por vuestros testimonios, que al final es lo que más sirve. ¿De acuerdo?